Bien, para crear una tarea, nosotros estamos dentro del panel principal donde se encuentran todas nuestras clases. Ahora elegimos la asignatura donde nosotros queremos crear la tarea. Para el ejemplo, yo elegí mi clase de lenguaje de sexto A. Me dirijo hacia la sección trabajo de clases. Luego, cuando yo estoy dentro de la sección trabajo de clase, voy a darle clic al botón crear. Está ahí en grande con el signo más. Cuando yo le doy clic al botón crear, me aparecen diferentes opciones de tarea. Cada una de ellas, digamos, tiene una función específica. Por ejemplo, la primera opción de tarea es una tarea general, donde podemos adjuntar nosotros, al igual que en la mayoría de tareas, documentos desde nuestro equipo, desde Google Drive, si ya lo tenemos guardado ahí, videos de YouTube o una URL en específico. Luego tendríamos tarea de cuestionario, que esta es para adjuntar un Google Form directamente a esa tarea, ¿verdad? Que es si van a utilizar formularios dentro de las tareas, esa sería la opción que ustedes deben utilizar. Tenemos también preguntas, un material y la reutilización de una publicación o tarea, ¿verdad? Para el ejemplo, vamos a crear una tarea. Esas serían todas las opciones que nosotros tenemos para poder crear la tarea. Luego, cuando yo ya le doy clic a esa opción, agrego el título de la tarea. Recuerden que es importante siempre identificar bien cada uno de los archivos. Luego también nosotros podemos por acá seleccionar las clases a las que yo deseo crearles esa tarea. Es decir, pudiera esta tarea asignársela a mis dos secciones si así quisiera, ¿verdad? Si yo tengo dos secciones de lenguaje A y B, por ejemplo, de sexto A y B, pudiese asignárselas de una vez. Para el ejemplo lo vamos a hacer con una sección. También puedo elegir los alumnos. Es decir, si yo quiero que esa tarea enviársela a alumnos específicos. Acá vamos a elegir a todos los alumnos porque quiero que se aplique a todos, ¿verdad? Ahora, esta parte es bien importante si yo quiero evaluar las tareas. Si ustedes se recuerdan en la clase anterior, digamos así, o en el webinar anterior, cuando nosotros configuramos la clase, creamos 3 categorías para evaluar la tarea. Entonces acá nosotros definimos en cuál de esas categorías van a ir esas tareas. Creamos 3 categorías que eran actividades y tareas, la otra era actividades integradoras y prueba objetiva. Para el ejemplo, esta tarea yo la voy a vincular a actividades y tareas. Ahora defino los puntos de evaluación. Para el ejemplo, nosotros siempre vamos a utilizar PASE 10. Podemos definir una fecha de entrega. Elegimos por ahí, nos aparece un pequeño calendario. Seleccionamos nosotros la fecha en la que deseamos que esa tarea la entreguen y defino una hora. Ahora bien, algo importante también en la creación de las tareas y que acá se facilita bastante es la creación de una rúbrica. Pero primero completamos acá los campos, que sería el título, que es el nombre de la tarea, y una breve descripción de lo que nosotros queremos que hagan los alumnos, ¿verdad? Luego, para el ejemplo, vamos a agregar un archivo desde nuestra computadora. Le damos a seleccionar archivos de tu dispositivo. Nosotros podemos utilizar también, si ya los tenemos dentro de nuestro Drive, por ahí nosotros también podemos seleccionar el archivo. Navego en la carpeta donde yo tengo mi tarea. Luego, cuando yo ya tengo el documento, lo selecciono. Algo importante acá, que también es importante mencionar, que cuando nosotros compartimos una tarea, no importa si yo ya las tengo en Word, las he diseñado en Excel o en PowerPoint, por ejemplo, esas tareas o esos documentos también van a ser compatibles. Entonces, no necesitamos nosotros convertirlos a otro formato, sino simplemente cargar los archivos, ¿verdad? Porque son compatibles. Le doy subir y ahora sí, ya veo que aparece adjunta mi tarea. Ahora, acá en la parte de los permisos, eso es importante a la hora de definir qué es lo que quiero realizar, ¿verdad?
Por ejemplo, si es una tarea en la que quiero que los alumnos editen el documento, entonces lo que hago es que le doy el permiso de los alumnos pueden editar el archivo. Pero en este caso lo que yo quiero es que cada alumno de manera automática se le cree una copia. Entonces selecciona la opción hacer una copia para cada alumno y de manera automática se creará una copia de este documento para cada alumno, ¿verdad? Y así me facilita a mí la parte de la evaluación porque puedo recibir ese documento específicamente de ese alumno. Acá yo lo voy a vincular a un tema. Según como nosotros hayamos organizado nuestra clase, entonces yo selecciono el tema específico. Para el ejemplo, esta es una tarea de la unidad número 1. Y ahora ya tengo estos datos de configuración y luego le vamos a agregar acá una rúbrica o guía de evaluación. Esto es bien importante porque también ayuda a los alumnos a entender y comprender qué es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Por eso son importantes estas guías de evaluación. Así ellos tienen claro en qué fallaron y sobre todo si tienen buena nota, también tienen claro que cumplieron todos los requisitos que nosotros les hayamos definido. Entonces, para agregar una rúbrica o guía de evaluación, tenemos 3 opciones. Crearla desde cero, reutilizar la guía de evaluación, si es posible, si ya tuviésemos una, o importarla desde una hoja de cálculo. Si nosotros ya tenemos formatos prediseñados, podemos importarlos, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos aparece acá? Primero, el título del criterio. Le definimos acá el título, para el ejemplo sería expresión oral, una breve descripción, y en la parte de abajo estarán los niveles. Yo puedo agregar niveles dando clic al signo más, y si me equivoco, pues yo agregué de más, le doy a los 3 puntos y le doy eliminar este nivel. Para el ejemplo, vamos a definir los puntos para este primer nivel, y el nivel sería excelente. Agrego la descripción sobre este nivel, es decir, si tiene 10, es que cumplió ese requisito. Luego agregamos otro nivel. Para esto le vamos a colocar regular y nuevamente agregamos por ahí la descripción. Agregamos un tercer nivel. Nuevamente el título y la descripción. Si yo ya tengo este criterio configurado y lo que quiero es duplicarlo, simplemente le doy a los 3 puntos y duplico, ¿verdad? Y con esto solo voy cambiando el criterio y ya, digamos, no lo hago de cero. Para el ejemplo, solo vamos a utilizar un criterio. Si lo quiero eliminar, le doy a los 3 puntos, eliminar este criterio. Entonces, para el ejemplo, como solamente es un criterio que se va a evaluar, le hemos definido 10 puntos al nivel de excelente. Pero en este caso, si nosotros queremos agregar unos 3, 4 criterios, debemos definir o dividir, digamos, ese puntaje de 10 entre la cantidad de criterios, ¿verdad? Y así asignar a cada uno de ellos, de manera que si evaluamos 3 criterios, los 3 sumen 10. Para el ejemplo, solo sería con un criterio. Ahora le doy guardar y ya veo que tengo lista todas mis configuraciones, es decir, que he seleccionado la clase a la que le voy a asignar la tarea, los alumnos, la categoría de calificación, los puntos, la fecha, el tema al que esté vinculado, la tarea y todo. Entonces, ya una vez verificado, podemos nosotros crear la tarea o incluso podemos programarla, ¿verdad? Es decir, yo puedo programar mis tareas y decir, quiero que se publique X fecha y la tarea de manera automática se va a publicar o guardarla en borrador, que guardarla en borrador sería, es decir, bueno, la voy a guardar y la voy a revisar después y luego la publico, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo de si deseamos programarla, igual, ¿verdad? Elegimos nosotros la fecha en la que deseamos que esta tarea se publique y le damos programar. Nosotros le vamos a dar de una vez crear tarea. Y me dice que está asignada. Ahora, si yo me voy dentro de mi trabajo de clases, puedo ver que esa tarea ya está asignada en la unidad número 1. Y acá puedo ver que 0 alumnos han presentado la tarea y
ha sido asignada a 2, porque yo en esta clase de ejemplo tengo 2 alumnos asignados. Si tuviera 30 o 40, entonces ahí me aparecería 40 asignadas. Y ese sería el proceso que nosotros debemos seguir para poder crear una tarea. Nuevamente, el video este quedará grabado para que ustedes puedan ir practicando los procesos de manera más despacio, ir viendo, igual ir probando otras funciones y otras opciones, para que ahorita, por si alguno se quedó por ahí, no hay problema, puede seguir viendo el video después cuando sea publicado dentro de su grupo de clase, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso para crear una tarea. Ahora vamos a ver el alumno, cómo ve esa tarea. Bien, para el ejemplo, aquí yo ya entré como alumno. Primero puedo observar que en mi tablón o panel novedades, acá me aparece una notificación y me dice que el profesor ha publicado una tarea. Entonces el alumno de manera automática va a ver esa notificación o todas las notificaciones si tuviera muchas tareas, ¿verdad? Entonces no hay forma de que él también se pueda perder y decir, miren, no pude ver, ¿verdad? No, acá le va a aparecer la notificación. Y lo que él va a ver sería, acá es como el módulo de las tareas, puede ver que tiene un documento que tiene el nombre del alumno. Esto, si ustedes se fijan, nosotros no definimos ningún nombre, sino que simplemente habilitamos la opción crear copia. Entonces, Classroom de manera automática asigna el nombre al alumno, ¿verdad? Directamente de la tarea. Entonces, el alumno tendría que abrir el documento, lo ve por ahí, sí, son 2 preguntas, está bien. Para poderlo editar, nosotros tendríamos que abrirlo primero en una nueva ventana y luego darle clic a la opción abrir con documentos de Google, ¿verdad? Podría descargar esta tarea, pero recuerden que el objetivo quizá más fácil es que lo trabaje en línea, ¿verdad? Le damos a abrir en documentos de Google y ahora acá yo ya tengo el documento y lo puedo editar. Acá agrego yo, respondo las preguntas que han sido asignadas a la tarea. Lo que hago es después actualizar, ¿verdad? Si bien esto se guarda de manera automática, pero siempre es importante darle a actualizar para verificar que los cambios se hayan realizado. Y ahí yo actualicé desde el navegador. Entonces, el alumno va a ver que los cambios se realizaron correctamente. Sí, ahí están. Cierro las pestañas que tenía abiertas para comprobar, actualizo nuevamente, abro el documento y verifico para estar seguro que las respuestas están ahí. Sí, ahí están las respuestas. Entonces, excelente. Ahora sí, yo puedo entregar esa tarea y puedo agregar un comentario privado si así lo deseo. Le doy clic en entregar, me dice que se va a enviar un documento adjunto. Y acá prácticamente ya estaría entregada la tarea, ¿verdad? Él todavía no puede ver cuánto es la nota, sin embargo, sí puede ver los criterios, ¿verdad? Es decir, puede ver la rúbrica para ver qué es lo que se le va a evaluar. Y este sería el proceso de cómo poder